¿Está? Dios me la bendiga. Dios les bendiga a mis hermanos una vez más. Amén. A los que están conectándose, a los que se van a conectar, los bendecimos en el amor del Señor. Déjenme hacer un poquito más para acá este púlpito. Y para la gloria de nuestro Dios, siempre que nos reunimos, como dice la Biblia, la palabra del Señor, cada uno traiga canto, traiga alabanza, traiga un salmo, lo que sienta en su corazón, en este caso peticiones, así que bendito el Señor. Mi esposa no está, le tocó estar cuidando a un sobrino, entonces porque la mamá acaba de dar a luz. Y también anoche o antes de ayer fue que se nos avisó de la sobrina de mi esposa en Ecuador, Susana, que le ha dado el virus. Así que esperemos en el Señor que se recupere. Amén. Así que sabemos que para el Señor no hay nada imposible. Amén. Y de nuevo, el virus no es una quimera, es una realidad. Tenemos que, como dice las leyes terrenales, que guardemos la distancia. Usted va a un centro comercial, usa su máscara, no es pecado. Amén. Así que, porque yo lo hago por mí, es algo que no se ve, no sé quién lo tiene, pero yo tengo que cuidarme. Amén. Así que, porque le quiero seguir sirviendo al Señor un tiempo más. Ahora, si me da y me quiere llevar, gloria a Dios, yo no tengo problema por eso. Estoy preparado para partir con el Señor. Pero entre tanto que Él no viene por su iglesia, vamos a seguir estudiando la palabra. En esta noche vamos a tener el tema: ¿quién removerá la piedra? Ese es el tema de esta noche. ¿Quién nos removerá la piedra? Vamos a ver de qué se trata este tema. Vamos a buscar en Marcos 16, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 1 al 8 vamos a estar leyendo para la gloria y honra de nuestro Dios. Marcos 16, del verso 1 en adelante, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, ha sido leída. En esta hora, Señor, abre nuestro entendimiento, que todos aquellos, Señor, que estén en este lugar y a través de la plataforma del internet, Señor, seas tú abriendo su entendimiento, mi Dios, para que podamos crecer un poco más en tu palabra, Señor. Guíame con tu Espíritu Santo, porque tu palabra nos dice que tú nos guiarás a toda verdad y a toda justicia. Desde ya, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. En esta escritura que leí hay 3 puntos que voy a estar tocando en este estudio. La piedra representa la desesperación de la muerte, ese es el primer punto. Segundo, la piedra representa los esfuerzos de los enemigos de Jesús. Y número 3, la piedra representa lo que nos separa de Jesús. Vamos a estar tocando esos 3 puntos en este tema. A manera de introducción, veremos primeramente la importancia de la resurrección de Cristo, ¿verdad?
cumplió, número uno, la promesa que hizo a sus discípulos. Jesús les había dicho, y por eso les pido que tengan una libreta para que anoten la cita bíblica. Yo no voy a buscarla porque ya las tengo acá. Es Mateo 16, versículo 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto se los había dicho Jesús antes de que él llegara a Jerusalén. Eso está, como dije, en Mateo 16, versículo 21. Entonces, vemos cómo el Señor, todo lo que fue diciendo se fue cumpliendo, porque de Él es que estaba escrito. Entonces vemos, número 2, la forma como dio a conocer su deidad, que es otra parte maravillosa que necesitamos conocer, cómo Jesús, siendo Dios, aunque no podía usar su poder como Dios, pero se sujetaba a lo que decía el Antiguo Testamento para él cumplir todo lo que de él está escrito. Vemos entonces en Juan 2, Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 18 al 22, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos mostrarás ya que haces esto? Ellos se habían quedado sorprendidos por ver los milagros que Jesús hacía. Y luego le piden señal. Versículo 19. Respondiendo Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21. Mas él les hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. O sea, en otras palabras, aunque andaban con Jesús, al ver las señales que se iban cumpliendo, eso los iba haciendo a los discípulos tomar más confianza y creer en Jesús. Y cuando Él resucita, dice la Escritura que ellos creyeron en la Escritura y en lo que Jesús les había dicho. Porque todo lo que Jesús hablaba es porque estaba plasmado en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que las mujeres van a la tumba trayendo especias aromáticas. ¿Por qué se hacía esto? Era una costumbre, y es una costumbre, yo creo, en todos los países, cuando preparan a los que van a ser sepultados, ¿verdad? Ellas tenían esta costumbre de embalsamarlos, de ponerles especias aromáticas, y eso es lo que ellas llevaban. Esto sucede después de 3 días de la muerte de Jesús, cuando van ellos a la tumba para ponerle de nuevo estas especias aromáticas. La idea era de ungir el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Déjelo que suene. La pregunta de ellas es: ¿quién nos removerá la piedra? Según el versículo 3 que habíamos leído. Y como el punto número 1, que vamos a comenzarlo ahora, la piedra representa la desesperación de la muerte. Vamos a ver por qué. Veremos, como digo, por qué. Esa piedra bloquea la entrada a la tumba. Es lógico, es natural, ¿verdad? Pero los que estaban afuera, o los que están afuera, no pueden entrar porque está eso que los detiene, la piedra, la roca. Y el que está dentro, por causa de esa roca o esa piedra, tampoco puede salir. Esos son los que piensan los que están afuera. Pero en el caso de Jesús es diferente. Vamos a verlo. La piedra representa también el dolor de la muerte que causa cuando un ser querido parte de esta tierra. Como humanos nos duele porque sabemos que ya no va a estar más con nosotros, pero tenemos que entender que ese es el círculo de la vida. Si nos tocó, nos tocó.
Pero lo importante es que estemos listos y preparados para irnos con el Señor. Porque yo lo he dicho en otras ocasiones, el problema es que se vive una vida, y perdónenme la expresión, como les da la gana, y cuando mueren quieren ir al cielo. Pero la Biblia es bien clara, que solamente hay una forma para llegar e ir al cielo, es a través de Jesús. Eso quiere decir que necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador para poder llegar a esas esferas celestiales, el tercer cielo. Porque la sangre de Él es la que nos limpió de todo pecado, y esa piedra que es el pecado, lo vamos a ver un poquito más adelante. Como dije, la piedra representa ese dolor, porque sabemos que hay algo que ya no nos va a dejar ver a ese ser querido que se fue. Pero dice la Escritura que la piedra fue quitada. Esto quiere decir que un día no muy lejano estamos cerca de ver la resurrección de nuestros seres queridos. Si estamos en vida lo vamos a ver. Y esa es la esperanza y la fe que tenemos que tener. Porque el Señor no nos puede mentir. Él dice en Primera de Tesalonicenses que Él descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces quiere decir que esa promesa y esa profecía está a punto de realizarse. El problema es que el mundo en el cual vivimos ahora está más interesado en darle satisfacción a la carne antes que al espíritu que mora dentro de ellos. Y vemos lo que hacen. Miren lo que acaba de pasar. Este hombre autorizando, son ciegos, guías de ciegos, autorizando que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esa es una aberración delante del Señor. El Señor es el que juzga. Yo no juzgo esas cosas, pero Dios juzgará. Entonces tenemos que conocer que el mundo en el cual estamos nosotros, esta es la generación más depravada que tenemos hoy en día. Han habido muchas en otros tiempos anteriores, pero esta, que es la que vive y estamos viviendo nosotros en la sexta dispensación, que es la gracia, ha sido la más terrible de todas las generaciones, porque los mismos gobiernos dando el permiso para que se hagan estas aberraciones, y decir que dos hombres van a tener una familia es inaudito. No se puede entender eso. ¿Acaso Dios creó hombre con hombre al principio para que se procrearan? No, la Biblia no enseña eso. Satanás dice eso, y la gente lo cree. Pero como hijos de Dios tenemos que estar firmes en esto. Que vamos a ser vituperados por ello, no importa. Pero la verdad bíblica tenemos que sostenerla en nuestras manos. Y no solo en las manos, en nuestro corazón. Porque un día la iglesia va a ser perseguida. Eso que no lo dude. Pero como dije, un día no muy lejano veremos la resurrección de nuestros seres queridos, si estamos en vida todavía. Entonces vemos cómo esto se cumple. Jesús venció la muerte. Vamos a ver cómo es que la vence. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Maravillosas promesas del Señor que encontramos en su palabra. Ese versículo 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad tambaleando. Firmes. Estad firmes, dice. Porque van a venir acechanzas. Luego dice: y constantes, no cantantes, constantes. Que estemos perseverando. Que estemos siempre creciendo en la obra del Señor. Esto es crecer en la obra del Señor. Porque crecemos
en el conocimiento de la palabra de Él. Amén. Entonces vemos cómo, sabiendo que vuestro trabajo, viene el consuelo, en el Señor no es en vano. Punto número 2. La piedra representa los esfuerzos de los enemigos de Jesús. Vamos a ver cómo es que es esto. La piedra fue sellada por los romanos. Busquemos en Mateo 27, versículos 62 al 66. Mateo 27, versículos 62 al 66. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, mire cómo le llaman a Jesús, vea si no es enemigo de ellos, dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Verso 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, verso 65, he ahí tienes una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El mismo Imperio Romano era enemigo de Jesús. Y aquí, esta petición que se hace, la hacen los sacerdotes y fariseos, los que están ciegos espiritualmente hablando, enemigos de Cristo. Hablan de Jesús, pero son enemigos de Jesús. Es como el diablo. El diablo habla de Dios. Santiago nos dice que los demonios también creen en Dios. ¿Por qué ellos creen? Porque saben quién es. Sí, porque una persona puede decir: yo creo en Dios. Hasta los demonios creen. No, es diferente cuando yo digo: Jesús es mi Señor. Eso es diferente. Pero nadie que no tenga el Espíritu Santo de Dios va a decir que Jesús es su Señor. Nunca, nadie. No puede, porque no lo ha recibido. No lo ve ni le conoce. Vemos entonces, ven, que todas estas peticiones las hacen los sacerdotes y los fariseos. Los líderes religiosos sin fe eran enemigos de Jesús. El mismo Imperio Romano, como dije, era enemigo de Jesús. Porque ellos tenían temor que se les levantara un rey, Herodes. Ve la historia de Herodes, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. O sea, Herodes dejándose usar por el mismo diablo, porque no quería que Jesús creciera. Y dijo: matando a todos los niños de 2 años para abajo iba a entrar Jesús, y no habrá tal Salvador. Pero el Señor se la sabe toda. Ya lo había llamado y lo había enviado a Egipto. Por eso la Escritura dice: de Egipto llamé a mi hijo. Hay cosas que el enemigo no sabe porque él no es omnisciente. Y se lo dije en una ocasión: es bruto. Bruto quiere decir sin sabiduría y sin entendimiento. No es una mala palabra. Porque a veces alguien piensa que es una mala palabra. No. Bruto es una persona que no tiene sabiduría ni conocimiento. Por eso es importante que leamos esta palabra, para no ser sin inteligencia y sin conocimiento, y nos digan: este es Brutus. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo Jesús vence. Vamos a ver por qué Él vence. Número 1, porque Él venía diciendo que se iba a cumplir lo que de Él estaba escrito. Porque Él confiaba en Dios Padre el 100%, como usted y yo debemos de hacerlo. En nosotros no puede haber ambivalencia. O sea, cuando nosotros decimos que somos cristianos, vamos a mostrar que somos cristianos. No que, como ya se los he dicho en otras ocasiones, algún día tal vez ella de ver este video,
que me dijo, yo soy cristiana el domingo, pero el de lunes a sábado no. Y yo le dije, vamos a leer la escritura, a ver si eso es verdad. Y le di un versículo bíblico nada más. Lucas 1, versículo 75. Dice, en santidad y en amor, todos los días de nuestra vida. ¿Qué es lo de los todos? No entiende. ¿Hay alguno allá afuera? No, todos, dice, todos. Porque el ser cristiano no es hoy, solamente hoy jueves, desde las 7 hasta las 9. Cristiano es donde quiera que estemos. ¿Mande? Gloria a Dios, 24/7, así es. Lo maravilloso es que Jesús resucitó y venció a los enemigos. Veremos por qué. Colosenses 2. Colosenses 2, versículos 12 al 15. Todo lo que le enseño está aquí en la palabra de Dios. Mi esposa a veces me dice, dependes mucho de la tableta. No, yo dependo de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Y por eso Él me guía para poner estos versos bíblicos. Amén. Para cuando yo enseñe, sea Él, mostrándose quién es Él. Colosenses 2, verso 12 al 15. Dice, sepultados con Él en el bautismo. Mire qué maravilloso esto, hermano. Esta es una comparación que Él hace. Cuando nosotros tomamos, como lo dije en una de las clases, las aguas bautismales. Mire lo que dice. Sepultados con Él, o sea, con Jesús en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta. Esto es lo más maravilloso que puede haber. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un decreto en contra de cada uno de nosotros. Cuando ha leído Esther, se recuerda el decreto que este hombre perverso, Naamán, hizo en contra del pueblo de Israel, y era sellado por el rey. Entonces, Satanás había hecho un decreto allá en el huerto de Edén, cuando le hizo la proposición engañosa a Adán y a Eva, y ellos lo aceptan. Se sella ese decreto. Era un decreto de muerte, no muerte física, muerte espiritual. Entonces vemos cómo el Señor, ahora en este verso 14, le dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese decreto en la cruz fue anulado. Es tremendo, hermano. Ese decreto que era contrario a usted y a mí, y a los que están aún ahí en el internet, Él lo exhibió, dice, públicamente. Y dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Vemos cómo Dios, en su misericordia, Jesús no tuvo que hacer nada. Cuando las mujeres llegan, allí encontraron a un hombre que estaba sentado, dice, con una vestidura blanca. Era un ángel. Amén. Ellas tuvieron miedo, pues. Pero era un ángel que había ido a remover esa piedra. Tuvimos la oportunidad de estar ahí en ese lugar. Y esta tumba está vacía. Ahí no hay nadie. Vemos ahora, como punto número 3, la piedra representa lo que nos separa de Jesús. Veremos qué es lo que nos separa. Cualquier cosa, escuche bien esto, cualquier cosa que no sea Jesús o Dios el número 1 en nuestra vida, nos separa de Dios. Por eso el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón.
que Él sea el número uno en nuestras vidas. Pero si el internet es el número uno en tu vida, estás mal. ¿Sí? Yo he observado, y ahí hicieron una encuesta hace algunos días. Yo veo noticias. Hay gente que pasa 9, 10, 11 horas. El que menos pasa son 7 horas en el teléfono, cautivado por eso. No me recuerdo cómo se llama un documental que ha salido. Tal vez mi esposa se les ha de decir el nombre. Pero es tremendo cómo estas compañías llaman la atención. A toda hora suenan esos teléfonos. Un clic, clic, clic. Para que usted vea qué es lo que hay. Entonces, al momento que usted comienza a moverlo, usted es el comercio de ellos. Ellos ganan por eso. Y buscan la forma de entretenerlo, porque entre más tiempo pasa, más dinero recolectan a costillas nuestras. Por eso si eso es el número uno en tu vida, el internet, presta atención a tu vida espiritual. Amén. Yo sé que ahora los muchachos, ese es su entretenimiento, y más ahora que están recibiendo clases. Ahora yo mi vista era 20/20 hace como unos 18 años atrás. Yo no necesitaba lentes, ahora necesito lentes porque pasé tanto tiempo enfrente de una computadora en el ministerio anterior. Eso te come la vista. Entonces necesito ahora mis ayudantes para que me puedan ayudar a leer esto de acá. Amén. Pero mi vista era 20/20. Ahora, después del golpe que llevé cuando el carro me arrolló, pues eso también influyó para que la vista del lado derecho se me bajara un poco. No es que no vea, a la distancia yo veo bien y cerca. Para leer es que se me hace un poco difícil. Tiene que la letra ser así para que la lea. Amén. Usted también usa lente. Gloria a Dios. Los que no usan lentes, usted también. Cuiden su vista. Sí. Mucho tiempo en esto daña también el iris de la vista. Vemos ahora entonces que cualquier cosa que nos quite el primer lugar, que no sea Dios, esa es una roca, es una piedra delante de nosotros y estorba. Ese era el problema que tenían ellos, no podían entrar al sepulcro porque está esa piedra. Entonces, ¿podemos nosotros entrar a la gloria de Dios si está esa piedra enfrente de nosotros? No vamos a poder. Las mujeres se veían impotentes ante la piedra. Creían que no iban a poder entrar a ver a Jesús, porque iban preparadas con sus especias aromáticas para envolverlo y luego pues darle sepultura para nunca más volverlo a ver, según ellas. El problema es que ellas fueron sorprendidas por el mismo Jesús cuando se les aparece y les dice que vayan. Veamos también que es otra cosa que nos separa de Jesús, que es esta roca. Vamos a Isaías 59, verso 1 y 2. Isaías 59, versículo 1 y 2. Dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, hasta el día de hoy el Señor sigue salvando. El problema es que la gente no quiere. Uno les habla y dice, no sé con qué se come eso. No quieren. Porque es más fácil andar en la carne, pues andar en la chuleta. Es más fácil que rendirse al Señor. El versículo dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el pecado es otra roca grande que hay que removerla. Y esa únicamente se puede remover ahora con la sangre de Cristo. No hay otra cosa. Veamos que esta piedra, según ellas, y el pecado, es la piedra más grande que puede haber en el ser humano. El pecado es la roca más grande que podemos tener nosotros cuando no queremos rendirnos al Señor, cuando no queremos confesarle al Señor. Esa roca no te dejará
ver jamás y nunca el reino de los cielos, el reino de Dios. San Juan, capítulo 6, versículo 37. San Juan, capítulo 6, versículo 37. Dice Jesús de esta manera. Esto nos lo dice a nosotros. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Mire qué tremendo esto, hermano. Esa roca se quita cuando tú haces a Jesús tu Señor. Por eso Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Para estar con Él. El que confía en Jesús, dice también, no será avergonzado. Romanos 10, verso 11. Romanos 10, versículo 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, o sea, en Jesús, no será avergonzado. Si usted y yo creemos en Jesús, no vamos a ser avergonzados. Amén. Pero, si tu Dios no es Jesús, vas a ser avergonzado. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando nosotros leemos ahí en Romanos, ese capítulo 10, comenzando el verso 9 hasta el 12, ahí dice que cerca de nosotros está la palabra de salvación. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para que tú seas salvo. Y luego es que está este verso donde dice que la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Tenemos que creerlo, por supuesto, que no seremos avergonzados. Para concluir, sorprendentemente las mujeres llegaron y la piedra ya había sido quitada. Es tremendo. Yo cuando recuerdo el día de mi conversión, era bastante rebelde, no quería acercarme al Señor. De nuevo, no conocía qué era eso. Pero Dios en su misericordia obró, y recuerdo que pasé un buen tiempo en el altar. Y cuando salí de ese lugar, me sentía livianito. Ahora tengo 170 libras. Pero ahí me sentía que iba caminando en la punta de mis dedos. Porque el peso del pecado es quitado. Jesús te lo quita. Por eso Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y dice, traed tus cargas. Porque mi carga es ligera, dice, suave. Es liviana. Entonces vemos, si miramos a Jesús con fe, esa piedra es quitada, ese pecado es quitado, porque a eso se refiere esa piedra. Se recuerda cuando Jesús, las hermanas de Lázaro le mandaron a llamar, y él se quedó por allá todavía unos 4 días más, y cuando llegó, él les dice, quiten la piedra. Había necesidad, todavía en ese tiempo, que los humanos quitaran esa piedra, pero era para dar vida, para que vieran el poder que Dios puede mostrar cuando se cree y se tiene fe en Él. Lázaro resucita, pero ellos quitaron la roca, pero aquí no. Aquí el Señor tiene un ejército, porque es un reino, y el rey es Él. Y en un reino hay súbditos, hay generales, hay coroneles, hay soldados. En el caso del reino de los cielos están los arcángeles, primero querubines, arcángeles, serafines, luego los ángeles. Son rangos. Y aquí dice que un ángel vino y removió. Para un ángel remover esa piedra no es nada. Ahora, piense por un momento. Ningún ángel puede remover su pecado. Solo Jesús. Solo Jesús con su sangre, el único que puede remover esa piedra llamada pecado en nuestra vida. Y entonces nos descubre y vemos ahora cara a cara al Señor. Entonces vemos lo que nos dice en
Marcos 16, verso 6, que lo habíamos leído. Mas él les dijo: no os asustéis. Este es el ángel hablando con las mujeres. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. O sea, ¿tienen duda? Ve allá adentro, le dice, para que te asegures que Él no está. Y es tremendo. Yo cuando leo la Escritura, aún hasta ahí, jovencitos que no arreglan su cama en la mañana, que la dejan toda desordenada. Jesús dice que dejó dobladita la sábana con la que fue envuelto al lado de la cabecera. Así dice la Escritura. Dobladita la dejó. Se despertó y dijo: oye, es el tercer día que estaba durmiendo acá. Y dobló y dejó arregladita el lugar donde estuvo. Aquí en la mañana nos levantamos y olvídese que ahí queda esa cama como quiera. Yo no sé quién le está hablando, el Señor. Pero lo hay. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo el Señor dice a través del ángel: no está aquí, ha resucitado, mira dónde le pusieron, mira el lugar. Necesitamos entonces nosotros, como estas mujeres, dar las buenas nuevas que Jesús ha resucitado. Ese es el mensaje de salvación. Esa es la enseñanza que necesitamos llevar. Jesús ha resucitado y Él es el único que te puede perdonar tus pecados. No hay nada más en el mundo entero que pueda quitar los pecados o borrar los pecados o limpiar los pecados. Solamente la sangre de Cristo Jesús. La religión se ha inventado cuanta cosa hay para decir que eso quita el pecado. La Biblia dice que solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y yo no puedo añadirle nada a esta palabra porque ya está escrita. Y si a mí el Señor me dice en su palabra que su sangre es la que me limpió, yo lo creo únicamente. Amén. Sí, amén. Hay que confesarlo. Yo soy limpio por la sangre de Cristo. El diablo se puede poner de cabeza, puede brincar, puede decir no. La Biblia dice que sí, y yo le creo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Necesitamos entonces proclamar las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. La piedra, como le dije, que es ese pecado, Jesús es el único que la puede quitar y nos vuelve a la vida. Porque acuérdense que esa piedra que estaba delante de nosotros antes de venir a Cristo, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Él removió esa piedra que se llama pecado, ahora tenemos vida para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Cualquier pregunta que haya, próximo jueves, y si el Señor viene antes, pues la seguimos allá en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. Gracias por todos aquellos hermanos que están conectados a través del internet. Los bendecimos en el amor del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Señor, que en esta hora que tu palabra fue dada, mi Dios, que quede guardada en nuestros corazones, Señor, y que entre hasta lo más profundo de nuestro espíritu, mi Dios, para que creamos, Señor, y tengamos esta confianza que tú quitaste esa roca, esa piedra llamada pecado de nuestra vida, Señor, y tú nos limpiaste con tu bendita sangre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Dios me lo bendiga, amados hermanos.